Buenas noches, buenos días, buenos amaneceres o nuevos atardeceres. Bienvenidos a Labranza TV, información con devoción, devoción por la verdad y compartiendo las noticias de la misma manera que usted las compartiría de forma agradable, natural y normal. Aunque las noticias, desde luego, que no son agradables, eso está claro. Bien, dicho lo siguiente, vamos a ver lo que está pasando a esta hora. Son las 6:30, pasadas 2 minutos, 6:32 minutos de la mañana aquí en España, las 7:32 minutos en Israel. Estamos a 1 de agosto. Y además de estar el día 1 de agosto, les recuerdo el previo que hemos puesto, que es que estamos en el día también 665 desde que inició la guerra. Estamos en un ciclo de victoria. Sí, 1 de agosto de 2025 y bajo el titular sinónimo de pánico es que nunca más acuerdos parciales con Hamás. Pánico para Hamás, se entiende, evidentemente, ¿no? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a estar hablando en un momento. Le voy a poner los titulares. Un titular que ya tratamos en las últimas ediciones, que creo que son de vital importancia recordarlos porque son el contexto de lo que estamos diciendo. El señor Trump afirma que la rendición de Hamás pondrá fin. Esto es importante aquí el verbo como está puesto, ¿no? Pondrá fin. No es que podría poner fin. O sea, es como ya está claro que Hamás se va a rendir. Alguien dice... No sé, alguien dice, no, yo tampoco lo sé. Bueno, no sé, no. Yo creo que se va a rendir de una forma o de otra, a pesar de lo que parece que puede ser que no, parece ser, ¿no? Pero se va a rendir. Bueno, lo que ha hecho el señor Trump es que lo único que puede poner fin a los problemas de Gaza es que se rinda Hamás. Eso es lo que ha dicho en la síntesis más clara. Y además... Perdón, el señor Netanyahu está de acuerdo con ello. ¿Hay estancamiento en las conversaciones? Eso es lo que están diciendo, estancamiento, profundidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todo esto es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo en los próximos, no sé si decir días, me parece un poco exagerado ya casi. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, agradece a Estados Unidos las sanciones contra la autoridad palestina y dice que debe pagar un precio por sus políticas, evidentemente. Además, el primer ministro, señor Netanyahu, ha confirmado que jamás, esto ya es más que evidente, se obstina en bloquear el acuerdo sobre rehenes mientras Israel evalúa anexar Gaza. Todo esto es el contexto de lo que estamos diciendo ahora, ¿eh? Recuerden que hace pocos días también dijo Netanyahu que Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para atraer a los rehenes a casa. Esas cuestiones alternativas, opciones alternativas, forman parte de lo que está pasando hoy. Sí, lo que está pasando hoy forma parte de estas consideraciones de opciones alternativas. Así que tengámoslo muy en cuenta. Recuerden que la ex rehén Emily Damari, británica también, ha criticado el plan del Reino Unido de reconocer potencialmente un Estado palestino en septiembre si Israel no alcanza, fíjese, un alto el fuego con Hamás. O sea, como si dependiese de Israel, ¿no? Hombre, vamos a ver. Que quien depende aquí es de Hamás en el sentido estricto de la palabra porque no quiere negociar. Eso es. Bueno, pues esta joven, recuerden que sufrió la amputación de 2 dedos por disparos de Hamás, está diciendo a su gobierno que está molesta criticándolo. Y el primer ministro, pues se ha puesto un poco también molesto con ella, diciendo que bueno, que... Esto es lo que pasa en Inglaterra, esto es lo que va a pasar en poco tiempo. Un tribunal de Estocolmo, en Suecia, ha condenado a cadena perpetua a un yihadista sueco que se llama Osama Krayem por el asesinato en el 2015 de un piloto jordano que lo quemó vivo el Estado Islámico. Así que ya están tomando consideraciones, pero todavía le falta mucho a Suecia, mucho por sufrir todavía. El gobierno portugués consultará al presidente y al Parlamento sobre las cuestiones, también Portugal, del reconocimiento del Estado de Palestina en la ONU en septiembre. Septiembre viene un tiempo interesante para todo el mundo,
No solamente me refiero, en este caso, lo que están haciendo con Palestina, con la ONU, etcétera, etcétera. Bueno, una Palestina que no existe, o sea, es hablar de un supuesto. Y recuerden que el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que está de barro hasta el cuello, afirma que la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, ha generado un baño de sangre y debe cesar su actividad. Mire qué cara de buenos amigos tiene aquí el que ven ustedes en pantalla. Se lo pongo más de cerca y lo quito enseguida, no se preocupen, lo quito enseguida, no sea que nos asustemos en demasía. Hay que recordar que la narrativa de hambruna de Hamás es una táctica utilizada en las conversaciones sobre los rehenes, que, insisto, estas conversaciones están totalmente bloqueadas por Hamás. Dicho esto, le pongo en pantalla el titular que vamos a hacer referencia ahora mismo. Atención, este no es el titular que quería ponerle, si es que tengo que ponerle otro titular. Estaba puesto la pantalla donde no debía estar puesta. Atención, no más acuerdos parciales. Esto es lo que ha dicho Israel y Estados Unidos, o Estados Unidos e Israel. Tanto monta tanto, Isabelita como Fernando. Es una forma que tenemos aquí de hablar. O sea que diga uno o diga otro es lo mismo, es lo que quiere decir. Miren, no más acuerdos parciales, han dicho. Funcionarios afirman que Israel y Estados Unidos ahora respaldan un plan integral para poner fin a la guerra. Bueno, eso de poner fin a la guerra es la manera de luego de decir la victoria de Israel. Sí, se va a la victoria de Israel y en pocos días. Recuerda lo que estoy diciendo, ¿eh? Luego después, cuando salte la liebre, como también decimos aquí coloquialmente, cuando se salte el asunto, cuando se vea, dirán, pues es que esto lo habíamos previsto. Bueno, aquí lo hemos previsto hace mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Y este es el dato que vamos a tratar y que vamos a hablar en este momento, cuando son las 6:39 de la mañana en España, 7:39 en Israel. Mire, lo que está pasando en Israel ahora mismo es de dominio público. ¿En qué sentido lo digo? Pues que todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie entiende nada de lo que pasa, en términos generales. Tenemos una serie de informaciones que nos llegan todos los días y a todas las horas y en todos los momentos, en todos los medios de comunicación, en todos los canales, canalillos y canaletes. Una información sobre Israel totalmente configurada para que el objetivo sea atacar a Israel e intentar desmoralizarlo. Pero hablo incluso dentro de los medios de Israel, no solamente los medios extranjeros, como dirán algunos, los medios fuera de Israel, los medios de comunicación, sino dentro de los propios medios de Israel, que tienen una banalización de lo que es las FDI y lo que es el gobierno de Israel. Lo banalizan totalmente, y además de que lo banalizan, lo vandalizan. Dos cosas: no le dan importancia, lo banalizan, y lo vandalizan es que lo atacan. Eso es una realidad incontestable. No se trata ya de opiniones políticas, ¿eh? No se trata de ser de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. No se trata de eso. Se trata de una realidad en un gobierno, independientemente de su posicionamiento político. Lo que se intenta en los medios de comunicación es banalizarlo y vandalizarlo en todo momento. Por eso ha llegado un punto en el cual la relación entre Hamás y los mediadores árabes ha alcanzado ya lo que dicen algunos como un nuevo mínimo. O sea, ya ha llegado al nivel más bajo de entendimiento entre los mediadores, que son Qatar, Egipto y Estados Unidos, básicamente, con Hamás. Ya ha llegado a un punto en el cual ha tocado fondo, vamos a decirlo de esa manera que es más comprensible. Ha tocado fondo. Y por esto, como ya ha tocado fondo y no hay manera de que jamás se venga a negociar, no quiere negociar. No quiere negociar porque lo que teme Hamás, el terror que tiene, el pánico que tiene, es que pierda el control de Gaza, que ya lo ha perdido. Y el que después pierda además todos sus miembros componentes de Hamás, que ya los ha perdido, y a que además pierda la relación con el mundo árabe, que también la ha perdido parcialmente. Ahí sí que es parcialmente. Bueno, dicho esto, como no hay forma de llegar a un acuerdo, lo que ha dicho Estados Unidos e Israel, bueno, no vamos a hacer más acuerdos parciales con Hamás.
¿Qué significa no más acuerdos parciales? Recuerdo el titular. Nunca más acuerdos parciales con Hamás. Todo rima perfectamente, ¿eh? Nunca más acuerdos parciales con Hamás. Esa es la rima que podríamos tener hoy en pantalla todo el día. ¿Qué significa esto? Significa que no se va a llegar a acuerdos con Hamás parciales, o sea, por ejemplo, literalmente lo digo ahora, no se va a tratar más de hablar de 60 días de tregua durante unas semanas, sueltan a unos secuestrados, luego otros secuestrados, y después de 60 días seguimos hablando, soltamos poco a poco. Estos acuerdos parciales, se acabó. A partir de hoy, 1 de agosto, ya firmado, 1 de agosto, se acabó los acuerdos parciales, o todo o nada, como dirían los jugadores de póker, o todo o nada. Mire, si se concreta este plan de Estados Unidos y de Israel, que está concretado, no es que sí se concreta, como si fuera futuro, no, ya está concretado, lo que se trata es de poner fin a la guerra. Ese es el último estadio. Han empezado por el final, como siempre. Los medios de comunicación en Israel siempre empiezan por el final y no por el principio. Aquí el asunto no está en que se acaba la guerra, solo, exclusivamente, como el objetivo máximo. El objetivo máximo es la liberación de los rehenes. Oiga, pero qué cabeza de chorlito, y perdónenme por esa expresión, todo esto son expresiones muy castellanas que les sigo comentando a ustedes. Alguien me decía que pusiéramos un listado de estos refranes. Hay millones de refranes, pero cabeza chorlito se habla a alguien que no sabe lo que está diciendo, que dice tonterías, etcétera, etcétera. Bueno, los cabezas de chorlito de la prensa, que no saben lo que dicen, por mucha prensa que sean, por mucho periodismo que se las den de periodistas, un inciso, no somos periodistas, gracias a Dios. No somos periodistas, gracias a Dios. El periodismo es la peor enfermedad de este siglo. De este siglo, la peor enfermedad que hay. La más virulenta, la más venenosa, con honrosas excepciones, claro. Toda norma tiene su excepción. Esto es lo importante, hay que fijarse en las excepciones. Pero la norma es que los medios de comunicación son absolutamente venenosos. Todos los medios de comunicación son absolutamente venenosos. No, solamente el 99,9%, el 1% restante no. Pero esos son los que hay que fijarse y son los que menos se fijan, porque claro, el dominio de la comunicación lo tienen los grandes medios, que son los que siempre ponen al final lo que es al principio y al principio lo que es al final. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, a lo blanco es negro y a lo negro es blanco. O sea, siempre confundiendo. Lo dulce es amargo y lo amargo es dulce. Esto siempre es así. Por tanto, cuando están hablando de respaldar un acuerdo integral para poner fin a la guerra, están diciendo la última consecuencia del acuerdo integral. Lo primero es la liberación de los rehenes. Eso es lo que se trata de este acuerdo integral, que no es parcial. Se acabó los acuerdos parciales, se acabaron. No se va a hablar más con Hamás, y fíjese cómo redunda, no se va a hablar más con Hamás de un acuerdo parcial en tiempo, en número, en datos, en lugares, etcétera. O todo o nada. ¿Qué significa todo? Todo significa la liberación de todos los rehenes, 50 rehenes, que están vivos, se supone que 20, el resto son los cuerpos secuestrados de los que asesinaron los de Hamás, que los tienen enterrados en los túneles o en diferentes lugares, sin conocimiento, sin saber dónde están. Ellos lo saben. Esto es lo que se dice, o todo o nada. O se liberan todos o nada. ¿Y qué significa nada? Significa la destrucción total y absoluta de Hamás en todas las formas posibles de entendimiento. O todo o nada. Al final va a haber un acuerdo para poner fin a la guerra, pero no será poner fin a la guerra, será, no es la palabra fin a la guerra, no, rendición de Hamás y por tanto final de la guerra. Lo que se pretende es liberar a los rehenes, rendición de Hamás, entrega de armas, juicio sumarísimo y evidentemente después la consecuencia será el fin de la guerra, pero es consecuencia de la justicia, porque está escrito que cuando viene la justicia, después de la justicia viene la paz. La consecuencia de la justicia es la paz. Pero para que haya justicia tiene que haber victoria.
Esto es lo que no quieren decir algunos. Para que haya justicia tiene que haber victoria. ¿Va a haber victoria? Sin la menor duda. Sin la menor duda. Si se concreta esta postura, dice que marcaría un cambio importante para Jerusalén, para Israel, que había diseñado un marco por fases. No es que lo había diseñado, es que no había manera de diseñar otra cosa. De modo que pudiera mantener la capacidad de reanudar los combates, lo cual es algo inherente con Israel. Lo va a reanudar cuando guste, cuando quiera, cuando le parezca oportuno. Porque Hamás está siempre en continuo ataque a Israel. Por tanto, lo de que es que se va a cambiar las fases porque Israel ha visto, es que Israel tiene capacidad de cambiar, de moverse, de avanzar, de retroceder, lo que quiera. Es el que tiene el control de Gaza, Israel. Sí, ya sé lo que me está usted diciendo, hombre, pero es que tienen los rehenes en sus manos, ¿eh? Y la amenaza es la vida de los rehenes. Esa es la amenaza. Exceptuando esa amenaza no tienen nada. Y ya muy importante lo que tienen, ¿eh? Porque es la vida de los rehenes. Y la vida y los cuerpos, insisto, de los rehenes secuestrados. Pero jamás no tiene nada. Nada que hacer. Está arrasado, está perdido. Por muchas manifestaciones que hagan, por muchos mensajes, por muchos vídeos grabados de los secuestrados, como uno que lanzaron ayer. Terrorífico. Insistimos, nosotros no lo ponemos bajo ninguna circunstancia. Le guste o no le guste, al que le guste o al que le disguste. No ponemos vídeos publicados por Hamás Hamás o Yihad Islámica o resto de grupos terroristas. No. Eso es publicidad regalada al terrorismo. Y nosotros aquí no regalamos nada al terrorismo. Nada. Los canalillos y canaletes que ponen ese vídeo para atraer la atención y que tengan más seguidores están cayendo en el pozo de la desesperación, del lago cenagoso, de la oscuridad y de la mentira. Bárbaro, ¿eh? Están ahí, están al borde del abismo. Nosotros somos luz y damos luz y decimos las cosas como son, pero no hacemos publicidad al diablo. Jamás es el diablo, ¿entienden ustedes, verdad? Totalmente, los hijos del diablo son Hamás. Es que no es un dato controvertido ni que suponga algún conflicto. Esa es la realidad. Bueno, dicho esto, mientras las negociaciones con Hamás se estancan, no es que se estancan, es que están ya corrompidas absolutamente. Lo que está estancado está corrompido. El agua estancada está corrompida. Bueno, pues está corrompido totalmente. Como está estancado el tema, Israel y Estados Unidos ahora están en la misma línea de actuación. Se han puesto de acuerdo en apuntar ahora a un marco integral. Antes era un marco por tiempos, parcial, ¿verdad? Ahora es integral, o todo o nada. Insisto en este dato, muy importante. Hay que mantenerlo firme, ¿eh? O todo o nada. En lugar de ese acuerdo del cese-fuego parcial y liberación de rehenes parcial y todo es una cosa parcial, ahora es total, o todo o nada. Esa es la oración que tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Esa es la petición, el rezo que tenemos que hacer. No es decir, bueno, a ver si sueltan algunos y tal vez mejorando y las cosas cambian. O todo o nada. Se nos ha dicho y se nos ha escrito y se nos ha compartido y se nos ha enseñado que cuando hay que pedir bien. Y hay que pedir concretamente, exactamente. El que pide, recibe. El que sabe lo que pide, ¿no? Bueno, si te parece... A veces podemos pedir a alguien, imagínese que usted va a un banco y va usted y dice, bueno, si a usted le parece, pues deme lo que usted quiera. ¿Usted cree que el banco le va a dar algo? Si usted dice, bueno, no sé, lo que usted crea conveniente, yo total me conformo con algo. Esta es la manera de pedir mala, que viene de los infiernos directamente. Cuando usted va a pedir algo, va a pedirlo con firmeza y con seguridad. Necesito tanto, ¿me lo das o no me lo das? Digo, en un banco, ¿eh? ¿Me lo das o no me lo das? Punto. Pero no hay más transacciones. Si me lo das y si no, pues no me lo des. Pero no va uno de pedigüeño diciendo, bueno, lo que quieras darme. Mire, cuando uno va delante del Todopoderoso, tiene que ir con la humildad necesaria como para decirle, Señor, yo te pido esto, te ruego que me lo concedas. Esa es la humildad, pero específicamente, no, Señor, lo que tú quieras darme está bien. Claro que está bien, siempre estará bien. Pero lo que estamos pidiendo ahora es que, y se nos ha enseñado así, que pidamos con la certeza y la seguridad de la fe. El que pide, recibe, el que llama, se le abre, el que busca, halla. Estas son cuestiones muy importantes en el ámbito espiritual de la vida.
No se puede uno llegar como insisto, hablando con el diablo bajo el concepto de, bueno, lo que tú quieras. Esto es lo que se hace con Hamás. Se acabó el tema, ya, finiquitado, no hay más. Y Estados Unidos e Israel se han puesto de acuerdo. Ahora todo o nada. Esto es lo que va a pasar en los próximos días, ¿eh? Y esto viene en relación con lo que estamos diciendo de la rendición de Hamás. Hamás se va a rendir sí o sí, y además en muy poco tiempo. Te lo estoy diciendo, en muy poco tiempo. Estamos en el día 665 desde que inició la guerra. La inició Hamás, pero la va a terminar Israel. Y la va a terminar antes del día 700. Fíjese que estamos en el 665. Antes del día 700, o en el 700, en el contexto del día 700, Israel termina con la victoria sobre Hamás. En Gaza, en el Líbano, en Siria, como ha pasado, como está pasando, en Irán, en Egipto, sí, también, no es que tengan guerra con Egipto, pero es otro tipo de guerra. En Yemen, todo esto, al final, y digo al final no, estoy hablando de antes o en el contexto del día 700, Israel alcanza la bandera, levanta la bandera de la victoria. Y para levantarla, para izarla, tiene que estar apoyado por todos aquellos que tenemos la fe, la certeza y la confianza de que va por delante con la victoria concedida por el cielo. Ya sé que algunos de ustedes pueden creer o no creer. Yo eso no me voy a meter en ello porque son cuestiones personales. Yo le digo lo que aquí hacemos. Aquí hacemos es animar a creer en el eterno y creer que todo es posible y que para Dios no hay imposibles. Tengo que decir la palabra así para que todo el mundo lo entienda. No hay imposibles para Dios. Por tanto, cuando uno va a pedirle por algo de verdad. Señor, aumenta nuestra fe, le hemos pedido. Llévanos por el buen camino, le hemos pedido. Nos ha mostrado el camino, nos ha mostrado la verdad y nos ha mostrado la vida. ¿Qué más queremos? Ahora tenemos que hacer nuestra parte, que es caminar, vivir, actuar y bendecir Israel. Se nos ha enseñado a bendecir Israel. Bueno, en este contexto, el acuerdo parcial de liberación de rehenes se ha acabado. O todos o nada. Y no digo ninguno, digo o nada. Ha dicho un alto funcionario de Israel a los periodistas durante una reunión informativa que ocurrió en el día de ayer. No habrá más acuerdos parciales. Esto está muy claro, No habrá más acuerdos parciales. Explicando que Israel y Estados Unidos coinciden ahora y siempre, pero bueno, vamos a decirlo ahora, en la necesidad de pasar de un marco de liberación de algunos rehenes a un marco para la liberación de todos los rehenes, para el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, que significa fuera el control de Hamás. Esto es el nuevo marco. Así que cuando le digan cómo van las expectativas y de qué se está hablando y cuál es el acuerdo y cuáles son las fases del acuerdo y cuántos se van a liberar, se acabó. Se ha acabado. 1 de agosto, se acabó. No hay acuerdos parciales. Son ahora acuerdos totales. O sí o no. O todos o nada. O pactamos esto o se acabó. O se rompe la baraja. Mire, concretamente ha marcado un cambio que ideó ese marco que se dio en su momento, el marco de acuerdo de rehenes por fases. ¿Se acuerdan? Hemos hablado mucho tiempo de ello. Llevamos 665 días hablando de un acuerdo por fases. Bueno, pues a partir de hoy, 1 de agosto, se acabó el lenguaje, se acabó ya el tema de acuerdos por fases. Ahora es el acuerdo total. Así que cuando usted escucha a alguien que habla, no, ahora van a hacer un acuerdo, van a soltar a 20, van a soltar a 10, a 5, se acabó. Eso se ha acabado, ya no existe. Eso es un concepto del pasado, anticuado, denostado, no sirve. Ahora mismo lo que se está haciendo es, ya que en su momento esos pactos parciales dice que permitieron la liberación de algunos rehenes, claro, y se mantuvo al mismo tiempo la capacidad de Hamás de seguir controlando el asunto y la capacidad de Israel de seguir mermando, digo así. Pero como eso cambió y se vio lo que se vio de que Israel realmente tiene la capacidad de intervenir a un nivel muchos mayores. Alguien dice, no, es que Israel no puede, no, es que no quiere.
Si Israel quisiera arrasar Gaza, lo hacía en un minuto. Esto es más que evidente. Oiga, ¿qué pasó con Nagasaki y Hiroshima? No estoy comparando, digo solamente, en un minuto se cambió la historia, porque Estados Unidos podía y lo hizo. Israel puede, pero no lo hace, pero porque no quiere. Pero la capacidad destructiva de Israel es absoluta. La capacidad destructiva de Israel es absoluta. Lo que pasa es que no quiere emplearlo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en el plano realmente humanitario. Esta guerra de Israel es humanitaria. Hombre, ya alguien diría, ¿una guerra humanitaria? ¿Cómo existe eso? Bueno, pues que podría arrasar con toda la humanidad y no lo hace, es humanitaria. Está enfrentándose con los terroristas de Hamas, con la Yihad Islámica, con los grupos hutíes, con los del Yemen, con los de Siria, con los de Líbano. Si no, podría haber arrasado esos países igual. Por tanto, lo ha hecho de forma humanitaria y a costo muy alto de su propia humanidad, porque siguen muriendo soldados en Gaza. Sí, los rehenes están en Gaza, pero también están muriendo soldados por liberar a los rehenes. Por tanto, eso ya es tema del pasado. Atención, el primer ministro, señor Netanyahu, tiene la posibilidad, juntamente con el señor Donald Trump, de continuar en este preciso instante, de continuar con esta postura de la total liberación de los rehenes, el desarme total de Hamas y la desmilitarización total de la Franja de Gaza. Por tanto, la palabra clave ahora es total. Nada de parcial. Se acabó parcial. Ya no existe eso. Mire, Hamas por su parte ha ofrecido, la liberación de todos los rehenes restantes a cambio del fin de la guerra. Es que el objetivo no es el fin de la guerra, porque lo que significa el fin de la guerra, que es lo que no dicen, eso dicen los medios, para tapar lo que hay antes del fin de la guerra. Antes es que Hamas se quede en el poder, que siga controlando Gaza, que se siga rehabituando, que se le entregue millones y millones de dólares durante los próximos meses o años y que se siga fortaleciendo y que después el otro 7 de octubre será en otro año, en 2 o en 3. Eso es lo que pretende. Por tanto, eso no va a pasar. Eso está descartado 100% en el ideario político de Israel. Se acabó. Hamas dice que ofrece liberar a todos los rehenes, aunque rechaza los llamamientos al desarme. Exactamente. O sea, dice, se va a acabar la guerra, pero no me desarmo. Se va a acabar la guerra, pero yo sigo aquí. Se va a acabar la guerra, pero sigo controlando Gaza. Se va a acabar la guerra, pero yo voy a recibir millones de dólares y voy a seguir construyendo túneles y voy a seguir manteniendo el campo de concentración que tiene Hamas en Gaza. Eso es lo que están diciendo. Y eso es lo que no va a pasar. Por eso hay que decir lo que va a pasar. Hay que hablar con propiedad. Y la propiedad hoy, ahora, aquí, en este momento, es que se acabó el acuerdo parcial con Hamas y que entramos en la fase del acuerdo total, o todo o nada. Eso es lo que usted y yo tenemos que decir. Y se lo digo literalmente, Voy a ver si tengo una última información. En principio, lo que nos llega es lo que estamos hablando ahora mismo. Acuerdo total. Mire, es posible cambio en el enfoque de Israel que se produjo en medio del último impasse de negociaciones de Israel con los rehenes. Claro que es posible el cambio. ¿Por qué? Pues porque no se llegó a nada. Porque Hamas no quiere liberar a los rehenes. Eso es lo que no han entendido ni siquiera los más inteligentes que se las dan de estadistas. No quiere liberar a los rehenes. Eso es lo que están reteniendo como su carta última, jugando con eso, con la baraja del terror. Están jugando Hamas. No quiere liberar rehenes. Y ya ha llegado un punto en el cual ha dicho, y además el asunto, insisto en este dato, el compromiso no es solamente contra Israel, es contra Estados Unidos. No se dan cuenta estos tipos que con quien se han metido no solo es contra Israel, que ya es suficiente para ser arrasados, es que ahora encima se han echado el enemigo mortal que es Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos de la era de Donald Trump, enemigo mortal. Se han echado a los peores enemigos que podían echarse. Por tanto, estoy diciendo que aunque hay una estancación, no está bien dicho, un estancamiento de las negociaciones, que ya no va a haber más negociaciones, solo una, o sí o no, o todo o nada. Ahora, en este nuevo estadio de negociaciones, dicho de esta manera, lo que se presenta es la real posibilidad de que intervenga Estados Unidos pie en tierra con el ejército norteamericano en Gaza, juntamente con Israel. Que esto no lo quieren ni oír, ni lo dice nadie, ni se asustan si se dice, pero aquí lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Se lo digo para que cuando usted vea que pase, que sepa de dónde vienen los análisis.
y por qué los hacemos, y cómo los hacemos, y cuándo los hacemos. Mire, Estados Unidos e Israel se han retirado realmente, no retirado. Es que si Hamás no quiere negociar, no es que se retire uno, es que no se puede, no hay negocio. Pues si no hay negocio, no es que se retire, es que simplemente no vas. Bueno, se han retirado de las negociaciones en Doha la semana pasada debido a la frustración por la respuesta de Hamás, la cual es no a todo. Es la respuesta de Hamás. Hamás sí que es muy claro. Fíjese, tiene una cosa que es muy clara, muy oscura, pero muy clara, es no a todo. Y como es no a todo, no hay negocio, no quiero hacer esto, no a todo, pues entonces llega un momento que dice Israel y Estados Unidos, oye, esto no funciona. Aquí lo de las fases, lo de el acuerdo de que soltamos a tantos, de que esto no funciona. Así que vamos a ir al final de la guerra. Que significa que, ya lo he expresado antes, significa liberación de rehenes, desarme de Hamás, juicio sumarísimo, desmilitarización total de Gaza, y yo le digo ahora, anexión de Gaza por parte de Israel. Esto va a ocurrir sí o sí. Por tanto, todos aquellos que seguimos comprometidos con bendecir a Israel, lo que tenemos que hacer es pedir bien concretamente. Pidamos por la liberación de los rehenes, pidamos por el desarme de Hamás, pidamos por el juicio sumarísimo a Hamás, pidamos por la desmilitarización de Gaza y pidamos porque Gaza forme parte definitivamente y eternamente y para siempre de Israel. Yo se lo digo así, usted pida lo que crea conveniente, eso es lo que nosotros vamos a pedir y lo que estamos pidiendo. Por tanto, no quiero alargarme más porque viene mucha información en las próximas horas. Si el cielo lo permite, después a las 12 del mediodía tendremos nuevas informaciones y que van en esta línea y les vamos a contar lo último que está sucediendo. Eso vendrá después. Le doy gracias por su atención y le dejo con el anuncio del viaje a Israel, que lo seguimos manteniendo en pantalla, desde luego y en orden. Así que gracias por su atención. Un fuerte abrazo y nos vemos a las 12 del mediodía. Descanse tranquilamente. Usted va a dormir. Antes de descansar, no se le olvide bendecir a Israel para que duerma bien. Eso es la realidad. Un fuerte abrazo y nos vemos en un rato. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.